ocasión seguimos con la transmisión de 100 horas de astronomía. En esta ocasión tenemos el enorme placer de contar con la profesora Maboni Sánchez. Ella es profesora de física y también está en la maestría en ciencias físicas. Pertenece a Space Generation Advisory Council y también es miembro NICE. Nos va a presentar la conferencia Satélites CANSAT como herramientas pedagógicas. Adelante, profesora. Buenas noches, tengan todos. En esta ocasión les acompaño, tal como lo indicó el moderador, con el tema Satélites CANSAT como herramienta pedagógica. Y el principal objetivo de plantear esta temática es definir lo que es un satélite CANSAT, cuáles son los elementos que lo componen, cómo funciona y cómo podemos hacer uso de los beneficios que nos proporciona como herramienta educativa. Bien. Primero que nada, ¿qué es un CANSAT? Es básicamente una simulación de un satélite real, pero en dimensiones pequeñas, ya que todos sus elementos van a estar integrados dentro de las dimensiones de una lata de refresco, de aproximadamente 355 mililitros. Cuenta con una masa que puede oscilar dentro de diversos rangos, pero el requisito fundamental es que sea inferior a los 500 gramos. Bien, ¿cuáles serían las partes o los subsistemas que lo componen? En este caso lo vamos a categorizar en dos. Tenemos el segmento de vuelo y la sección de tierra. Dentro del segmento de vuelo, que son los componentes del mismo satélite, tendríamos lo que es el subsistema mecánico o de estructura. Básicamente vendría siendo el chasis del satélite. Tenemos el subsistema de potencia eléctrica, por sus siglas EPS, Electrical Power System. El subsistema de la computadora a bordo, por sus siglas OBC, Onboard Computer. También cuenta con un subsistema de rastreo, telemetría y comando, adicional de el payload o carga útil. Dentro de la otra clasificación tenemos entonces la sección en tierra o la sección terrena, el ground station, que cuenta con una computadora, con un software de recepción y procesamiento de datos. Muy bien, a partir de la siguiente diapositiva podemos ilustrar mucho mejor algunos de estos elementos. Vemos que cuenta con un transmisor, básicamente pues permite lo que es la transmisión hacia el controlador. En este caso tenemos un microcontrolador, podemos apreciar acá, que es un circuito integrado programable. Generalmente se usa Arduino por su facilidad y básicamente ejecuta las órdenes que han sido programadas en su memoria. Cuenta con las 3 unidades básicas de una computadora, como lo es la unidad central de proceso, la memoria y los periféricos de entrada y salida. Bien, aparte del microcontrolador, tenemos entonces esto que ustedes aprecian acá señalado con el cursor, vendría siendo la estructura donde se van a montar los subsistemas. Y como podemos apreciar, tal como se estableció en la definición de CANSAT, todo debe estar integrado dentro de las dimensiones de la lata de refresco. También cuentan con un sistema de sensores que nos van a permitir pues, medir diversas variables. Dependiendo del tipo de experimento que se vaya a correr, va a requerir de algún tipo de cámara fotográfica. También contará con un interruptor de encendido, una batería. Muy importante que cuente con el sistema de posicionamiento global y por supuesto pues la presencia del paracaídas. Esta sería como la descripción gráfica de los elementos que componen nuestro CANSAT. Acá a la izquierda pues podemos apreciar la lata de refresco y el sistema de paracaídas que básicamente pues se desprende al momento del descenso del mismo. A la izquierda acá tenemos una estructura llamada Canduino, que básicamente es un sistema ofertado por una empresa estadounidense que ya pues ofrecen todos los elementos que componen el CANSAT, simplemente pues para que quienes lo adquieran
tengan la oportunidad de armarlo y simplemente pues dedicarse a lo que es la planificación de la misión y estructurar pues todos los componentes, programarlos según lo que se requiera. Y acá en la parte superior entonces vemos un modelo de lo que sería la estación terrena, donde va a estar la computadora con el software, con el mecanismo de recepción y por supuesto pues si se le coloca el cableado por el mecanismo de antena, va a permitir todavía ampliar un poquito más el margen. Hace un momento hablamos del Arduino Kit ofertado por la empresa americana y básicamente pues queríamos como mostrarles cuáles son algunos de los elementos que van incluidos dentro del Kansat, adicional al chasis, a un set de tornillos, de tuercas, al set de los cables, los unchos que son necesarios. También pues el kit incluye una batería alcalina de 9 voltios, incluye también el conector de la batería, incluye un sensor de temperatura y de humedad, incluye un multisensor que puede incluir, por ejemplo, un giroscopio, un acelerómetro, incluye un giroscopio, un acelerómetro, un magnetrómetro, barómetro y también pues un medidor de temperatura. Esto sería el conector de la micro SD. Tenemos la micro SD para almacenamiento. Lo que apreciamos acá de este lado sería la computadora a bordo, el Arduino Computer. Y la última imagen que tenemos a la izquierda, en la esquina inferior izquierda, es el software de recepción de radio. Bien, ¿cómo opera un Kansat? Bien, asumiendo que ya se dio el ensamblaje de todos los subsistemas que hemos comentado y que se corrieron una serie de pruebas al mismo para estar seguros de que funciona de manera apropiada, entonces se da lo que es el proceso de lanzamiento. Este proceso de lanzamiento puede variar según el presupuesto, incluso según la locación donde se vaya a lanzar el satélite Kansat. Se puede utilizar, por ejemplo, plataformas si la altura no es muy elevada. Se puede hacer uso de drones, de cohetes e incluso se puede utilizar los globos. Para el tema de regular caída, se daría entonces la apertura del paracaídas. O sea, una vez que el satélite asciende, ya sea por medio de un cohete, la plataforma o el dron o el globo, y llega hasta su apogeo, entonces el satélite pues es lanzado en descenso, es arrojado en descenso, se abre nuestro paracaídas y se empieza todo lo que es el proceso de la captura de datos y se va a estar enviando telemetría. Se va a estar enviando las medidas que el Kansat tenga planificado para su misión. Una vez que el Kansat ha caído, se activa, todo esto se programa en lo que es la computadora a bordo, ¿no? Entonces, la computadora va a saber justo en qué etapa de la misión va a estar nuestro satélite. Así que una vez que se ha dado el descenso, se va a dar la activación del mecanismo de rastreo y recuperación del Kansat. Se va a encender la luz y eso pues emite pues una alerta que nos va a permitir a nosotros localizar nuestro satélite una vez que haya caído. Y bueno, posterior a esto entonces se haría lo que es el análisis de los datos según la misión que se haya planificado. Bien, aquí podemos apreciar acá en un diagrama cómo sería o cómo se da esta situación, como habíamos explicado hace un momento, mientras el Kansat se encuentra en descenso. Recordamos que él mismo contiene la computadora, tiene el mecanismo de radiocomunicaciones, los sensores y el suministro de potencia. Él va a estar transmitiendo data hacia la estación terrena, que cuenta, pues habíamos dicho que es un software que cuenta con el receptor de radio y básicamente, pues posterior al mismo desarrollo de la misión,
se procesa y se analizan los datos que nos va a proporcionar nuestro CANSAT. Bien, entonces, ¿cómo contribuye el CANSAT en el aprendizaje integral del alumno? Bueno, esto nos va a permitir que nuestros estudiantes puedan aprender haciendo, que se familiaricen con la metodología que se basa en la investigación, típica del área científica, y también pues que se ve lo que es la aplicación técnica a resolver problemas de la vida real. Nos permite adquirir o reforzar conceptos curriculares de tecnología, de física, de programación, al mismo tiempo que nos permite comprender la importancia de la coordinación, del trabajo en equipo, de establecer mecanismos de liderazgo, de planificación y, por supuesto, al ser un trabajo que se desarrolla con un equipo que se divide, en el que se dividen los roles, las tareas, también pues deben contribuir a que se mejoren las habilidades de comunicación. Bien, el CANSAT como herramienta pedagógica también nos va a permitir cubrir diversas áreas de aplicación, como lo son la aerodinámica. Recuerden pues que el CANSAT cuenta con un paracaídas, que hay que considerar, por ejemplo, incluso hasta la vibración, la estructura debe poder soportar tales vibraciones. Incluye la parte mecánica, el aspecto de programación, la electrónica, y como habíamos mencionado también aborda mucho el tema de la gestión y diseño de proyectos, sobre todo en su fase inicial, que vendría siendo pues la fase de planificación, una fase más que nada escrita, que es lo que nosotros denominamos la planificación de la misión, donde básicamente pues se establece el concepto de la misma, que por lo general debe ir orientada a solventar alguna problemática en cuestión o a correr algún tipo de experimento. También se deben planificar cada uno de los subsistemas que componen el satélite, y sí, dentro del proceso de planificación también se debe tener como un plan de contingencia por alguna emergencia que se dé durante el descenso del CANSAT. Se debe prever, por ejemplo, tener un refuerzo para lo que sería el sistema de suministro de potencia en caso de que se dé alguna irregularidad con la batería. Entonces, siempre es importante pues que tengan una planificación de qué hacer en caso de emergencias. Y todo esto pues definitivamente contribuye a la formación integral de nuestros estudiantes. ¿Qué aprendemos cuando hacemos un CANSAT? Bien, dentro de este primer bloque de parámetros que vamos a trabajar, vamos a verificar el tema de la misión, la comunicación, manejo de datos, los protocolos de pruebas, los lanzadores y la instrumentación. Dentro de la misión, básicamente debemos tener como una simulación de lo que va a ser nuestra misión, como habíamos mencionado anteriormente, que consecuentemente nos va a permitir resolver problemas reales. Cuando hablamos de la misión, básicamente tendríamos que tener en cuenta muchísimos parámetros, por ejemplo, la altura. Si el CANSAT ascendería a una altura de 1 kilómetro aproximadamente, entonces debemos estar conscientes de qué tipo de fenómenos pueden nuestros estudiantes estudiar en esa altura de 1 kilómetro. O incluso la altura la pudieran determinar como un factor secundario tomando en cuenta el tiempo de la misión. Es decir, el proceso de descenso del CANSAT sería el tiempo de la misión, que oscila aproximadamente en 1 minuto, 60 segundos. Entonces, con base al tiempo en el que se van a estar captando los datos, podemos entonces, mediante matemática sencilla y de repente haciendo algunas consideraciones, tomar o tener como referencia la altura hasta la que va a ascender nuestro CANSAT. Para lo que sería la comunicación y manejo de datos, aquí pues esto va a involucrar mucho el tema de el transmisor, el receptor, y involucra todo el aspecto de lo que es la estación terrena. En cuanto a los protocolos de pruebas, aquí coloco una pregunta, ¿se va a romper? Entonces estos son
preguntas que los estudiantes se hacen dentro del proceso de planificación y cómo le darían la suficiente fortaleza al mismo satélite en sí para que soporte cualquier situación a la que pueda haberse expuesto. Por ejemplo, al paracaídas hay que darle o correrle alguna de las pruebas para verificar que de repente tenga las dimensiones apropiadas, para que el Kansas no caiga directamente pues a estrellarse a tierra. Entonces, todo esto hay que considerarlo. Muy importante aquí es que cuando se prueban, por ejemplo, la programación, se prueba, por ejemplo, el funcionamiento correcto de cada uno de los subsistemas, se prueba que la estación terrena reciba de manera apropiada los datos, y bueno, se prueba también que el suministro de potencia pueda realmente alimentar cada uno de los subsistemas que componen al satélite. Y esto es un trabajo en conjunto, esto es un trabajo de equipo porque muchas veces cuando se le hacen modificaciones a un subsistema, de repente pues altera a otro. Entonces todo este tipo de parámetros hay que considerarlos y trabajarlo en conjunto. Aparte de los lanzadores, bueno, ¿cómo llegan los satélites al espacio? En este caso recordamos pues que nuestro Kansas es un sistema de simulación de satélite a menor escala y en este caso habíamos mencionado que podía ascender, por ejemplo, mediante un lanzador como un cohete, pero hay que considerar entonces que, bueno, si usamos un cohete para que el Kansas ascienda a 1 kilómetro de altura, quizás eso nos puede tomar unos 10 segundos aproximadamente, pero el cohete va a estar expuesto a muchas vibraciones. Así que eso va a implicar que cuando diseñamos nuestro Kansas, él debe poder soportar las vibraciones a las que va a estar expuesto. Por ejemplo, si usáramos un globo, ya entonces habría que verificar dentro del presupuesto el tema de los gases, ¿no? Si, por ejemplo, se va a utilizar un dron, entonces vamos a considerar que no va a ser el ascenso, no va a ser tan rápido como cuando usamos un cohete. Y entonces las otras opciones, que es la que más se utiliza, pero para efectuar las pruebas, que sería pues lanzarlo desde una plataforma. Y en este caso, las pruebas se ejecutan desde una plataforma por tema de costos, ¿no? Porque si se usa un cohete o un globo o un dron, implica pues costo. Pues, ¿qué pasa si se le agota, por ejemplo, la batería al dron? Entonces, todos esos son conceptos que los estudiantes tienen que planificar en este proceso de desarrollo de la misión del Kansas. Y bueno, por supuesto el tema de la instrumentación, vamos a ver lo que serían pues los componentes, los subsistemas y los sensores. El tema de los sensores es básicamente algo similar a, bueno, como nosotros los seres humanos pues percibimos estímulos del medio a través de nuestros sentidos. Básicamente lo mismo va a hacer el satélite por medio de los diversos sensores que tenga. Bien, ¿qué más aprendemos cuando hacemos un Kansas? Aparte de tener pues lo que sería el cerebro del satélite que debe ir programado, tenemos que también hacer las consideraciones de energía. Por ejemplo, debemos saber qué tipo de batería va a ser funcional, qué tipo de batería, por ejemplo, no, nos va a dar el mejor suministro de potencia, porque hay que hacer de repente un presupuesto de potencia, hay que saber cuánto nos va a consumir cada uno de los subsistemas, hay que ver también el tema de la energía que se pueda disipar en forma de calor, entonces pues considerar las especificaciones de la batería que mejor se ajuste a nuestro proyecto y hacer ese presupuesto de energía también es un principio fundamental a la hora de planificar nuestro Kansas. Como habíamos mencionado, el tema de la administración y la gestión de proyectos, por supuesto, todo proyecto implica un tiempo en el que se va a ejecutar, va a implicar de repente fases, va a implicar los roles, va a implicar un manejo de imprevistos. Entonces, todos estos son parámetros que definitivamente fortalecen el proceso de formación de nuestros estudiantes.
pensar que nuestros estudiantes tienen que imaginarse cómo se va a dar ese descenso para que el cáncer no caiga tampoco de manera tan brusca, de manera tan drástica, y también pensar en cómo van a recuperar ese satélite una vez que esté en tierra. Y por supuesto, el punto fundamental de esto es que debemos siempre encaminar nuestro proceso educativo a las nuevas tecnologías. Entonces, actividades como estas, por ejemplo, van en esa misma línea de ciencia y tecnología y que es principio fundamental dentro del proceso académico. Bien, ¿qué tipo de parámetros se pueden medir con el satélite? Por mencionar solamente algunos, se pueden involucrar experimentos que cuenten en toma de datos, como serían medidas de presión, temperatura, quizás la calidad del aire, la aceleración, velocidad del viento y humedad. Bien, entonces, ¿qué tipo de competencias hay en torno a CANSAT? Nosotros tenemos la competencia organizada por la Agencia Espacial Europea, que sería pues la competencia de CANSAT para Europa. Actualmente está en curso esta competencia, se dio los días 29 y 30 de septiembre y la siguiente fase entonces los días 6 y 8 de octubre del presente año. Esta es una competencia que con regularidad se ejecuta prácticamente a inicio de año y de manera presencial. Sin embargo, pues por motivos de pandemia se ha tenido que trabajar de manera virtual en estas ediciones pasadas. En esta competencia se orienta más a los estudiantes del área de enseñanza media, donde a ellos les solicitan que, por ejemplo, planifiquen igual su misión, que describan los sistemas, la funcionalidad, cuáles son los pasos que van a ejecutar para hacer su CANSAT. Deben también exponer, por ejemplo, las dificultades que han tenido durante las pruebas y cada prueba de estas le va a generar a ellos información que le permita modificar o que le permita corregir su modelo de CANSAT. Y todo esto pues ellos lo entregan de manera escrita y la verdad es que es sumamente pues interesante esta clase de proyectos. También tenemos la competencia WCRC, que es un campeonato mundial de CANSAT y cohetería. Esta competencia surgió en el año 2018 como una iniciativa de Serbia e India y posteriormente se dio entonces una organización de aproximadamente 7 países fundadores y el año pasado se trató de extender entonces de manera global, se buscaron puntos nacionales de contacto de cada país para que se diera una competencia interna, una competencia nacional y posteriormente el representante de cada país pudiera entonces asistir a la competencia mundial. Esta es una competencia más que nada orientada, a diferencia de la competencia de ESA, es una competencia orientada hacia los estudiantes universitarios. Cabe destacar que el año pasado ellos establecieron contacto con mi persona para que Panamá pues inicie su proceso dentro de esta competencia. Así que dejo por allí la inquietud para aquellas universidades pues que se animen a participar del mismo. Pero sí, pues sería necesario que cada universidad cuente con el fondo que requieran pues para asumir toda la producción del CANSAT. Nosotros estuvimos en conversaciones con representantes de esta competencia de España y de Perú para que de repente nos colaboraran con un proceso de capacitación un poco más elevado, porque pues lo que les expongo hoy es solamente un tema introductorio para que se motiven a participar. Y pero ya para llevar como una capacitación un poco más formal, un poco más detallada, pues sí se requiere de la participación o de la capacitación de los expertos que han estado trabajando ya en otros países. Y también tenemos la competencia del Cube Design, que este año pues se encuentra en su segunda edición y es de manera virtual. De esta última vamos a ampliar un poco más en la siguiente diapositiva.
Bien, el año pasado, Panamá participó de esta competencia de Cube Design en la primera edición. Participó con un CubeSat que se denominó Panasat 1 y la verdad es que les dio muy buenos resultados porque participó por primera vez y quedó en séptimo lugar. Así que fue una gran experiencia de aprendizaje para el equipo de estudiantes universitarios. Fue un equipo interuniversitario el que representó a Panamá dentro de esta competencia. Este año eh, tenemos la representación de dos equipos, uno de ellos en una categoría denominada Data Science y el otro equipo que va más concerniente al tema que nos atañe es la participación en la categoría CANSAT. El CANSAT se ha denominado, lleva el nombre de PanaCANSAT 1 dentro de la competencia brasileña. A la izquierda podemos apreciar el logo de Panamá para el PanaCANSAT 1. Este es un evento que se está dando bajo la asesoría y el total seguimiento de Space Generation Advisory Council y la representación es de estudiantes del Colegio Instituto Urraca y de la Academia Internacional de Boquete. Dentro de esta competencia, que surgió, como les comenté, pues en Brasil, fue organizada por profesores y estudiantes de posgrado en Ingeniería y Tecnología Espacial del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, INPE, de Brasil, y surgió en el año 2018. Este año, en su segunda edición, tenemos las 4 categorías en las que se participan, siendo así CubeSat y ArtSat, categorías para pregrado y posgrado, y las categorías de CANSAT y Data Science para estudiantes de media y pregrado. Y tenemos pues resaltado en negrita la categoría CANSAT, que es donde estamos participando. Bien, esta categoría de CANSAT se dividió en 2 fases. Es una competencia que actualmente está en curso, como pueden apreciar a partir de las fechas. La fase 1 sería o cubriría lo que es el subsistema de suministro de energía, el subsistema de rastreo y telemetría y comando, el subsistema del computador a bordo. Bueno, pues vemos las fechas en las que se da esta fase. Y la última fase, que es la de la carga útil del CANSAT, que vendrá siendo el desafío del payload. En el payload, pues básicamente van incluidas partes de los sensores que nos permiten medir los datos. Y bueno, básicamente lo que quería o el objetivo de esta presentación era motivarles a que se animen a trabajar con el tema del cáncer porque tiene múltiples aplicaciones dentro de las ciencias en general y permite lo que es el aprendizaje integral, se permite que se trabaje de manera interdisciplinaria, que pues como vieron, se trabajan diversas áreas del conocimiento humano, al mismo tiempo que se fortalece las dotes de liderazgo, al mismo tiempo que nuestros estudiantes se motivan a resolver problemas que se salen de la planificación en papel, a pesar de que CANSA tiene un proceso inicial de planificación de la misión. Entonces, bueno, básicamente pues mi mayor satisfacción sería pues que se motiven a participar y bueno, vamos adelante para que la educación en Panamá se vea mucho más fortalecida con este tipo de actividades. Así que bueno, cordialmente invitados a participar y cualquier información extra, pues no duden en contactarnos a los puntos nacionales de Space Generation Advisory Council aquí en Panamá. Que bueno, esto por hoy. Si tienen alguna consulta, estoy a la orden. Muchísimas gracias, profesora. Excelente presentación. Tenemos varias preguntas. Empezaré. Preguntan aquí. Algunas cosas ya las he respondido, pero vamos a hacer las preguntas de todas maneras. ¿Se pueden conseguir en Panamá todos los componentes para constituirlo? ¿Cuánto costaría construir uno completo? Bueno, a ciencia cierta no estoy segura de que todos los elementos se puedan conseguir aquí en Panamá
porque hasta donde he iniciado mi proceso de búsqueda, muchos de los elementos hay que mandarlos a pedir por medio de internet, ya sea que se mande a pedir algún tipo de kit como el que les mostré, el Arduino Uno, o que se pidan las piezas de manera individual. Con respecto al costo, dentro de ese proceso de investigación, el costo va oscilando entre los 400 balboas a los 1000 balboas aproximadamente. Todo va a depender de qué tantos elementos puedan de repente reciclarse, reutilizarse y quizás la misma creatividad del equipo que planifique la misión. ¿Alguna otra pregunta que tengo por aquí? Déjenme ver. Esto es un poco más técnica. Alguien pregunta qué son los sensores T y P. Básicamente estamos hablando de lo que sería la telemetría, me parece que vendría siendo. Entonces, eso va a depender, el tipo de sensores que tenga el Kansas va a depender de la misión que se vayan a estructurar. Pero sí, dentro de los objetivos, de las problemáticas a resolver, si se tratan muchas que tienen que ver con parámetros atmosféricos, más que nada. Ok. Preguntan aquí, ¿cuál es el error de cálculo de la distancia de la caída del Kansas? Bueno, hasta ya no manejo la información de cuál sería el error, ya esa es una pregunta como que bastante técnica y pues la verdad pues dentro de la temática abordada estamos como viendo la aplicación para la parte académica, sin embargo quizás pues para esas preguntas más técnicas vamos a estar organizando próximamente con los países que hemos contactado para que nos capaciten con referencia entonces a todo lo que es el tecnicismo del mismo Kansas en sí. Porque por lo pronto la competencia en la que se está participando es una competencia virtual y es una competencia más que nada simulada. Y se simulan es cómo sería el funcionamiento de cada uno de los subsistemas. También, perdón, nos hacen una pregunta un poco muy técnica. Nos preguntan en cuanto a los microcontroladores DIY, ¿cuál recomienda? ¿O qué recomienda hacer placas desde cero o con un PIC o con microcontroladores semejantes? Ah, ok, bueno, sí, básicamente lo mismo. Es una pregunta considerablemente técnica y pues es información que no manejo hasta tanto Panamá, porque como les mencionaba, simplemente pues Panamá está dando sus primeros pasos dentro de lo que sería la competencia de Kansas. Entonces, acá lo abordamos desde la perspectiva pedagógica hasta tanto se dé una campaña, porque se tiene que dar la campaña de promoción dentro de las universidades y una vez que se cuente entonces con la participación interuniversitaria, entonces se puede planificar ese evento de capacitación. El equipo organizador o el país organizador que vendría siendo Serbia, sí nos comentó que ellos están en total disposición para entonces sí capacitarnos para que podamos tener un mejor desempeño pues dentro de la competencia. Así que sería un proceso de aprendizaje. De acá, pues sí me gustaría pues dejar esa motivación para aprender y para participar. Profesora, también nos hacen el comentario, dice, eh, a ver, dice que debido a que vivimos cerca de las costas, sí existe la posibilidad, no termina, pero me imagino de que caiga el satélite en el mar. No, no, porque básicamente pues depende del lugar donde se elija, ¿no? Para que se haga la prueba de tiro, pero no tendría tal amplitud. En los videos que nos enviaron de referencia para que nos motiváramos a participar, se aprecia que la amplitud no es tan elevada. Preguntan aquí, ¿cuánto cuesta aproximadamente el Kansas y el lanzamiento?
Y sí, también preguntan cómo se pueden contactar los colegios que estén interesados en cáncer. Muy bien. Bueno, con respecto a los costos, creo que era parte de lo que habíamos comentado, que podía oscilar entre 400 y $1000, así como puede ser mucho más elevado dependiendo de la planificación. Muchas competencias regulan ese límite de costo de 1000 balboas, es decir, que muchos de los equipos deben planificarse para eso y quizás ya contar, porque el costo de los 1000 balboas implica más que nada es la estructura del mismo Kansas. No, de repente no va a involucrar el dron que se vaya a utilizar o el tipo de cohete que se vaya a estar utilizando. Y los colegios que quieran participar de este tipo de competencias, bueno, ya sería entonces para la siguiente edición del INPE que pudieran estar participando, pero pueden contactarme a mi correo, así como lo ven aquí, maboni.sanchez@spacegeneration.org. Pueden escribir de igual manera al correo de angel.arcia@spacegeneration.org para manifestar pues su interés y que así entonces podamos considerarlo para siguientes participaciones. Ya sería entonces en la edición 2022 si están interesados dentro. Bueno, como veíamos la competencia del INPE, vamos a buscarlas. Como vemos, pues sería para medias, si hablamos del colegio, entonces sería para competir en la categoría Kansas o en la categoría de, sí, básicamente, pues media tiene la apertura es para Kansas. Y si hay estudiantes universitarios que igual quisieran pues participar para el siguiente año, se conformen los equipos y demás, entonces quizás pudieran participar en la categoría de CubeSat. De Space Generation nosotros contamos con una persona que mañana, me parece que mañana les va a estar dando una capacitación sobre CubeSat. Finalmente, profesora, ¿qué otros proyectos tiene Space Generation? Space Generation tiene la visión de, por ejemplo, el día jueves de esta semana, vamos a tener una actividad como un poco relajada, vendría siendo una tertulia espacial. Vamos a hacer actividades de trivia, actividades anecdóticas, así que están cordialmente invitados a, a comunicarse con nosotros, pues si desean participar de las mismas. De igual manera, nosotros tenemos una página en Facebook, así que próximamente vamos a estar, pienso que mañana se debe estar publicando entonces el anuncio de esta tertulia espacial. Aparte de las competencias de CubeSat, de CanSat, Space Generation cuenta con una serie de trainings, de workshops. Por ejemplo, tiene un curso que se llama Introducción a la Ingeniería Espacial. Ese ha sido un curso abierto donde han participado estudiantes de diversos países en Centroamérica y por medio de este curso han tenido acceso a evaluar o desarrollar esos primeros conceptos de ingeniería espacial. También hemos tenido conferencias o el Speaker of the Month, un participante que nos da charlas, nos da conferencias. Aquí en Panamá, por ejemplo, se han logrado representaciones de NASA, de SpaceX o incluso pues panameños que trabajan en el extranjero en este sector espacial. Casualmente recién terminamos también un congreso estudiantil de ciencias espaciales que fue organizado por estudiantes universitarios y dirigido a estudiantes universitarios. En este congreso se dieron una serie de conferencias con referencia a las ciencias espaciales y astronomía. Y lo más bonito de esta competencia es que se les propuso a ellos un reto que fue pues resolver alguna problemática nacional en relación a el sector espacial y la verdad es que los equipos hicieron muy buenas propuestas y esto es parte del liderazgo que nosotros queremos fomentar en esa generación emergente.
Y próximamente Space Generation también va a estar participando como colaborador con Fundación Ayudinga y el Instituto Técnico Superior Especializado en la organización de un foro nacional denominado Futuro del Sector Aeroespacial en Panamá, donde queremos ver cuál es la situación en la que se encuentra Panamá dentro del sector espacial y cuáles son las iniciativas futuras, temáticas que serán abordadas de diversas perspectivas, la perspectiva, por ejemplo, académica, la relación con la empresa privada, organizaciones no gubernamentales y, por supuesto, pues el rubro investigativo. Todo esto pues en aras de que Panamá continúe creciendo, porque pues la verdad parte de nuestro futuro es que vayamos encaminándonos hacia las nuevas tecnologías y en este caso pues estamos motivando el desarrollo del sector espacial dentro de la República y proyectado entonces hacia afuera. Muchísimas gracias, profesora. Excelente participación, muy buena conferencia. Le agradecemos muchísimo que haya querido colaborar con estas 100 horas de astronomía y las invitamos para el próximo año cuando se tenga que hacer nuevamente la actividad. Queremos agradecer a la Universidad de Panamá, a la APA, la Asociación Panameña Aficionada de Astronomía, a Space Generation Advisory Council, a SiriusSat, al igual que el CITEN, de donde está haciendo la transmisión de este evento. Ya este es ya el último, la última actividad del día de hoy. Continuamos el día de mañana. No sé si el profesor Eduardo Chum quiera decirnos algo antes de que terminemos finalmente las actividades del día de hoy. Muchas gracias, profesor Vicente. No, solamente para decirle que mañana tenemos 5 conferencias, entre las que está el CubeSat 101, lo estará dando alguien del Space Generation. También va a haber algunas conferencias por parte del profesor de la Universidad de Panamá, del ICSE. También una muy especial de alguien que se va a conectar desde Alemania, que es María Angela Varela, que nos va a disertar sobre la constante de Hubble y la expansión del universo, así como también la profesora Yaris, que es también parte del NIC, y que va a hablar sobre el diseño experimental para astronomía fuera visible, algo que, cómo explicar algo que no se ve, cómo hacer algo que sería interesante ver cómo se hace eso. Así que muchas gracias a todos los que nos ven y lo esperamos, ¿verdad?, mañana a las 10 de la mañana con la conferencia de CubeSat 101. Se nos olvidó, también queremos agradecer, además de todos, del CITEN, el Centro de Investigación de Contingentes Nucleares, al su director, el profesor Marciano Santamaría, por prestarnos el espacio, las instalaciones para la transmisión en vivo, y también al decano de la Facultad de Ciencias Naturales, Exacta y Tecnología, José La Montaña, el profesor José La Montaña, por acompañarnos y ser parte de esta actividad. Muy buenas noches a todos.